Un poco el espíritu y del contenido de la charla era comentarle un poco esta revolución de la AI generativa. Al final de la presenta van a tener mis datos por si requieren más información o algún punto de interés, porque son muchos los temas que aborda la inteligencia artificial y particularmente lo que se está hablando, sobre todo en este año, que tiene que ver con la AI generativa. Así que la idea es dejarles plasmados algunos conceptos generales, comentarle estas tendencias y estos casos de uso que se pueden ver dentro de la industria, que están apareciendo en distintos sectores y sobre todo en distintas partes del mundo. Inicialmente, lo que nos ocurre a todos, aquellos que venimos hace varios años trabajando con tecnologías, pero incluyendo también a las personas que son más nativas digitales, es estos cambios bruscos que produce la inteligencia artificial. Y los cambios bruscos que produce la inteligencia artificial van de la mano también de el, el no entender los límites. Entonces, la revolución, muchos hablan de una revolución real a nivel de la inteligencia artificial, producto sobre todo de que hay cosas que no terminamos de entender, como usuarios, como clientes, como parte de un ecosistema de productos que se generan y que no terminamos de entender si son fake, si son reales, si lo hizo la inteligencia artificial, si no lo hizo. A veces escuchamos grabaciones y decimos, ¿esto es real o lo hizo algún bot de inteligencia artificial? Ese tipo de preguntas responden a un nivel de madurez que tenemos quienes estamos en medio de una revolución, porque no terminamos de identificar qué es verdad, qué no es verdad, o cuáles son los límites que puede llegar la inteligencia artificial. Entonces, cuando hablamos, y es lo que vamos a tratar esta charla de inteligencia artificial generativa, es muy importante entender qué está pasando en el mundo en cuestiones de mesas de discusión acerca de cuáles son los límites, si hay que regular la inteligencia artificial, hasta dónde hay que regularla, si la creatividad en los productos y en las soluciones que se están generando tiene que ser limitada por algún estándar, por alguna regulación y demás, y eso dispara, producto de esta revolución, dispara debates y hasta visiones totalmente opuestas. Los grandes referentes de tecnología, como puede ser Elon Musk, promueve el hecho de empezar a conversar de que se puede ir de las manos, que está fuera de control y cómo un poco los líderes de la industria empiecen a regularla o empiecen a definir algunos estándares. Otros dicen que no es necesario regularla, que en realidad es un tema de momento y que la gente se tiene que adaptar a todo esto que está pasando. Entonces, más allá de que encontremos a la inteligencia artificial como una solución y un habilitador que nos permite optimizar eficiencia, llegar a conocer más a nuestros pacientes, a nuestros clientes, tener mucho más información, generar procesos automáticos, lograr posiblemente algunos otros canales de ingreso, también tenemos que entender que esto que está pasando muy rápido está generando un debate acerca de las amenazas. Las amenazas tienen que ver con la credibilidad, tienen que ver con los límites, tienen que ver con hasta dónde la inteligencia artificial es manejable y hasta dónde la inteligencia artificial ya no es manejable. Entonces, ese es el punto en el que está hoy el mundo y es bueno que todos lo entendamos para saber a partir de ahí qué es lo que puede pasar y cuáles son las tendencias a futuro relacionadas a la inteligencia artificial. Un caso hace poco fue lo que ven ahí del Tom Hanks, como para que vean, hay miles de ejemplos de estos, en donde a través de la inteligencia artificial se logró hacer la voz y la cara y el cuerpo de un Tom Hanks más joven para salir a promocionar un producto de dentríficos. Obviamente él salió en su red de Instagram a decir, tengan cuidado que es un fake, yo no soy, yo no presté ni mi cara, ni mi nombre, ni mi voz. Esto es producto de la inteligencia artificial. Y lo salió, de hecho salió con un reclamo judicial y demás. Estas cuestiones un poco tienen que ver con lo que está pasando hoy, ¿no? La posibilidad de que a través de la inteligencia artificial se genere contenido, se generen videos, se generen textos, se generen este tipo de cosas que a veces
no podemos distinguir nosotros entre lo que es cierto y lo que no es cierto. De hecho, un día vi un reality en donde, en ese mismo reality, que era de pareja y demás, se mostraba cosas de una pareja y la otra persona tenía que saber si lo que estaba viendo era producto de la inteligencia artificial o realmente era su pareja lo que estaba haciendo. O sea, fíjense hasta dónde hemos llegado, o sea, los límites de no poder determinar lo que es cierto y lo que no es cierto. Dicho esto, nos metemos un poco en la temática que tiene que ver con esta revolución de la inteligencia artificial generativa, y el cuadro de la derecha o el circulito de la derecha nos ayuda un poco a entender eh, estos conceptos cómo están englobados. Es decir, la inteligencia artificial como concepto, que tiene que ver con poder pensar y actuar como los humanos, el machine learning, que ya probablemente lo vengan escuchando de hace un tiempo, que tiene que ver con este entrenamiento que se genera permanente para poder mejorar la confianza de los modelos y de los algoritmos. Después el subconjunto dentro del machine learning, que es deep learning, que es cuando ya aplicamos redes neuronales, es decir, hacemos que los autómatas piensen como si fuera el cerebro humano en grandes volúmenes de datos para obtener otro tipo de comportamiento y otro tipo de análisis. Y dentro del deep learning entra lo que sería la AI generativa, que tiene como principio crear contenidos en base a datos conocidos. O sea, crea contenidos. Eso es la revolución, digamos, que crea contenidos, crea video, crea texto, responde. Entonces, eso es un poco lo que está pasando hoy. Y como actúa como si fuera un ser humano y tiene la capacidad de comunicarse, se lo enmarca dentro de lo que se llama NLP, que también lo pueden haber escuchado algunos de ustedes, que es este procesamiento del lenguaje natural. Probablemente lo que más han escuchado relacionado a IA generativa es ChatGPT, o GPT-3, o GPT-3.5, o GPT-4, que tiene que ver con aplicaciones de tecnología destacadas de productos. OpenAI, más cerca de lo que es Microsoft, y apareciendo Google con Bard, con otra aplicación que tiene que ver con esto. Estos modelos, por detrás, son modelos que han sido entrenados durante muchos meses, muchos meses, ya han sido entregados y tienen muchísimos volúmenes de datos. Y por eso esos modelos responden a algunas preguntas y se utilizan un poco para que tengan este comportamiento de crear contenidos. Técnicamente se llaman Foundation Models. Eso como para que vean un marco conceptual de lo que es la IA generativa. Ahora, yo como usuario, yo como parte de una organización, yo dentro de la industria de salud, ¿cómo empiezo a interactuar? O sea, ¿cómo es la forma de trabajar con este tipo de nuevos modelos, de nuevas formas de hacer la inteligencia artificial? Básicamente hay dos. Una que puede ser la más común, si alguno de ustedes se animó a bajarse ChatGPT o algún producto de inteligencia artificial, probablemente puedan saber que a través de prompting, que significa escribir, es donde uno puede escribirle al modelo. Ese modelo, recuerden que ya está, ya entrenó y demás, y lo que trata uno de hacer es preguntarle de la mejor manera o de la mejor forma posible para poder darle contexto y obtener las respuestas que uno quiere. Eso se llama contextualizar al modelo. El segundo, que es un poco más complejo, es cuando yo utilizo ese modelo como base y lo mezclo con otros datos, con otros modelos, entonces ahí sí aparece con mayor fuerza la figura del data scientist. Eso se llama model tuning o fine tuning sobre los modelos fundacionales de GenAI. ¿Y cuál es la visión de uno y del otro? El prompt engineer es lo que está haciendo hoy el usuario que se está animando a utilizar GenAI. Por ejemplo, particularmente yo lo he utilizado para eh, tratar de que me sugiera algún nombre de una marca o de un producto, tratar, por ejemplo, de que me resuma algún texto, tratar de hacer una presentación comercial de datos, inteligencia artificial, qué texto me sugiere que le podría hacer. O sea, es como un asistente que me reduce el esfuerzo y el tiempo de poder escribir cierta información y llevarlo a través de todo el aprendizaje que tiene en un resumen y me ayuda y colabora como si fuera un asistente propio. Fíjense que esto está llevando a los estándares de que, o a los peligros, las amenazas que la gente que tiene que armar, o sea, una tesis de grado o de posgrado, puede utilizar este tipo de prompting para poder tener resúmenes, para poder escribir, para poder reducir, lo cual también es uno de los puntos que se está discutiendo en el ámbito académico, el uso del GenAI
para los alumnos a la hora de hacer un contenido, una tesis o lo que fuera. El foco de este tipo de productos, yo no necesito conocer de inteligencia artificial o ser un científico de datos, sino poder preguntar y demás. Y el modelo está frozen, o sea, es un modelo que ya fue entrenado, que tiene muchos meses de historia, y yo no conozco de Machine Learning, sino que hago es usarlo como un asistente y demás. Ahí se están encontrando los casos de aplicación más comunes. El otro es más complejo, en donde yo lo que digo es no, ¿sabes qué? No me conformo con el modelo así como viene, sino lo que hago yo es recolectar otros datos, tener mis propios modelos y hacerlo entrenar con los modelos míos. Eso se llama fine tuning. Acá sí se requiere conocimiento de ciencia de datos, probablemente de Python. Tiene mejor performance, pero lo que yo estoy haciendo es tratando de customizar o personalizar ese modelo, pero sí se realiza en organizaciones que ya tengan experiencia con Machine Learning, con ciencia de datos, y estén preparadas para poder interactuar con un modelo que tiene infinidad de información. Es decir, esto se está aplicando en el ámbito personal, y se está aplicando en el ámbito organizacional, sobre todo en el segundo modelo, en donde las áreas de ciencia de datos empiezan a ver cómo, a partir de la idea generativa, genera un valor agregado en los modelos actuales. Pero eso es como para darles, sin entrar mucho en lo técnico, pero como para darles una visión general de lo que está pasando. Ahora bien, ¿qué casos se empiezan a encontrar? ¿Qué hace la AI generativa que no hacía Machine Learning, ciencia de datos más tradicional? Bueno, una de las cosas más importantes que hace es la optimización de tiempos, ¿no? De tiempos manuales, de tiempo de personas desarrollando cierto tipo de tareas, promoviendo la automatización. Entonces, hay muchos casos que tienen que ver con lo que es todo lo que es revisión de documentos. De hecho, hay productos relacionados a GenAI que hacen revisión de documentos, encontrar palabras, que uno le pueda preguntar a un sinfín de documentos para poder obtener una respuesta rápida, para poder clasificarlos, para poder obtener alguna información clave, para poder encontrar algunos ciertos patrones en miles y miles de documentos que están dispersos y poder resumirlo y obtenerlo. Entonces, se empiezan a encontrar ese tipo de cosas, no solamente en documentos que pueden ser escaneados a través de OCR o alguna tecnología, sino también a todo lo que es texto. Entonces, ahí aparece también los casos de lo que se llama el Text Analytics, pero llevado a una profundidad en donde yo puedo rápidamente encontrar preguntas, respuestas, patrones, comportamientos, predecir un análisis real time de todo lo que está ocurriendo. Además de poder revisar ciertas cosas clave. Quiero saber en este documento de 200 hojas si hay una cláusula de, no sé, de no compete. Entonces rápidamente me puede decir, bueno, tengo 30 clientes con 30 documentos distintos o contratos distintos. Decime en cuál de ellos hay cláusulas de no competencia o cláusulas de confidencialidad. Entonces, rápidamente me puede resumir y puede encontrar esa información, reduciendo el tiempo de búsqueda y optimizando. Y a partir de ahí, inclusive, se puede generar clasificación de documentos, segmentación, entender algunas otras cuestiones que probablemente yo, haciéndolo en forma manual, no podría llegar a ese tipo de información. Todo lo que es data augmentation, es decir, cómo incorporo datos. Es decir, la tecnología de AI generativa me permite, por ejemplo, empezar a contextualizar datos a partir de lo que los clientes o las personas dicen en las redes sociales, lo que dicen en las encuestas y demás, y pudiendo procesar todo lo que son imágenes y videos. Hace muchos años, para quienes estamos en el mundo de analítica, se creó todo lo que es los algoritmos de sentiment analysis o análisis de sentimiento. Bueno, llevado al plano de GenAI, mejora muchísimo la performance de estos modelos, porque sí, a partir de todo lo que es la base, entienden los modelos cuando una persona, por ejemplo, se dirige a una red social o hace un comentario con ironía. Entonces, antes los algoritmos tradicionales, si una persona decía, me encantó esta conferencia, pero en realidad no le había gustado nada, lo tomaba como algo positivo, decía, el sentimiento es positivo. Hoy, con la incorporación de todos estos modelos por detrás, es mucho más rico lo que se puede obtener y se da cuenta o presume el algoritmo que en realidad lo que está diciendo es algo negativo por el contexto, o sea, puede contextualizar
porque tengo mayor cantidad de información. Ese es el aumento de data o la cantidad de data con la cual puedo analizar. La generación de datos, es decir, cómo puedo generar mucho más datos a partir de lo que tengo, incrementando documentos especiales, anuncios, información general del cliente, traer cosas de las redes sociales y también empezar a trabajar sobre todo lo que es texto libre. Es decir, generalmente cuando uno quiere tabular lo que es una encuesta y demás, busca los campos que estén de alguna forma tagueados o catalogados. Lo que hace el agregado de este tipo de tecnología es poder analizar en un texto libre, en donde la gente puede poner lo que se le ocurra, clasificar, segmentar, predecir lo que puede llegar a decir una nueva persona de acuerdo a multivariables. O sea, es mucho más lo que se puede empezar a trabajar en ese sentido. También, por ejemplo, automatizar la visualización de los datos, es decir, de acuerdo a los datos y al modelo de datos que tengo, cómo generar mejores visualizaciones para el usuario de acuerdo a lo que realmente quiere ver. Eso es también producto de este tipo de modelos con muchísimas cantidades de datos en donde determina, de acuerdo al objetivo de la visualización, cuál sería el gráfico mejor para obtener el mejor resultado. Y otra cosa que no solamente ocurre en términos de data, sino en general, en todo lo que es el mundo de la industria del software, es el desarrollo. Es decir, cómo aquellas actividades rutinarias, cómo la traducción de un lenguaje natural se puede traducir a código, SQL, Python. Eso también reduce los tiempos, optimiza los costos de programadores desarrollando tareas rutinarias y demás. Entonces ahí también hay una oportunidad de mejora y como toda oportunidad también hay una amenaza que aparece para algunas personas que se dedican a esto. Buscando un poco en lo que es Gartner y aquellos organismos que trabajan en términos de tendencias, se definen como tres tipos de casos de uso, tres grupos de casos de uso. Lo que se está haciendo hoy en la región, México hacia acá, en términos generales, son los quick wins en GenAI, son pruebas de concepto, MVP, para poder probar estas tecnologías. Generalmente se está usando el prompting, es decir, preguntarle ciertas cosas, enmascarar cierta información y demás, pero ya se está trabajando en esa escala. Obviamente el costo es menor, el valor esperado también es menor, porque estamos hablando del primer grupo, que sería el que quiero probar cómo esta tecnología me va a ayudar. El segundo grupo de casos de uso es ya cuando quiero automatizar un proceso end-to-end. Entonces, ese proceso que antes quizá era manual, porque era todo el trabajo de, no sé, rutinario operativo de la documentación y cargarla en un lugar y clasificarla, bueno, automatizar ese proceso puede llevar entre 6 y 12 meses, eso es lo que estima Gartner, y ya estamos hablando de casos de uso que se diferencian, que es un proyecto real, no es una POC, y que realmente se espera a cambio un valor distinto, un valor agregado distinto. Y el tercer grupo son las compañías más innovadoras que hoy están apostando a esta tecnología como un nuevo modelo de negocio. Es decir, están apostando a proyectos que van más allá de un año y están viendo cómo esta tecnología va a ayudar a hacer las cosas distintas, a generar un nuevo modelo de ingresos o probablemente a poder entrar a otro mercado. Esas son las que se llaman hoy iniciativas transformacionales, obviamente a mayor riesgo, mayor inversión y se espera un mayor valor, como también a tener mayor riesgo puede ser que ese valor nunca llegue, pero bueno, es lo que hoy se está clasificando como casos de uso en general. Particularmente en la industria de salud, hay muchos casos que se están haciendo en la industria a nivel global. Tres para mencionar, súper importante. Muchos de ustedes saben que todo lo que son ensayos clínicos llevan años. Entonces, lo que se está buscando a partir de lo que es la inteligencia artificial generativa es cómo optimizar los tiempos y los costos de un ensayo clínico. Entonces, el acceso a los datos, el acceso a otros ensayos clínicos, extraer grandes volúmenes de datos, ayudarme con 2 o 3 preguntas, qué es lo que pasó en la historia con ciertos ensayos y demás, me ayuda a incorporar datos de forma muy rápida, me ayuda a automatizar tareas y me ayuda también a redactar los ensayos clínicos, que son los que llevan muchísimos y muchísimos meses. Entonces, todo el trabajo de incorporación de datos, aprender de lo que ya se hizo y la redacción es lo que la IA generativa está ayudando en lo que son los procesos de ensayo clínicos. Por otro lado, todo lo que es documentación y flujo de trabajo en la interacción entre, por ejemplo, un paciente y un médico, paciente y enfermera y demás.
Esto también se traspola a la relación entre cliente-proveedor en cualquier ámbito. Todo lo que es la interacción a través de las notas, el hacer una minuta de forma automática, la conversación que puede tener un médico y un paciente se puede digitalizar y esa digitalización permite luego poder hacer una historia y poder traquear y darle una continuidad a la interacción que se da entre paciente y médico. Esto ayuda al flujo de trabajo de los médicos a tener un traqueo, una coherencia y poder ir mejorando los indicadores de calidad clínica a través del tiempo. Es decir, todo lo que hoy el médico quizás lo anota a mano, lo anota en su computadora y demás, en donde se pierda alguna información, poder automatizarlo 100% a través de la voz. Y el tercer caso de uso, como para traerles algún ejemplo, es todo lo que es la búsqueda y el resumen de los historiales médicos electrónicos. Es decir, GenAI está ayudando a que el médico o el personal de salud conozca mejor el historial del paciente y para eso lo que se hace es traer toda la información relevante que tiene que ver no solamente con el historial del paciente, sino con algunos estándares clínicos, directrices y los artículos de investigación. A veces el profesional de salud recurre a un artículo de investigación como un artículo específico o algún estándar. Bueno, todo eso tenerlo mucho más a mano, mucho más rápido, poder preguntarlo y obtenerlo en el momento y poder consolidarlo en un resumen de la vida y del ciclo de vida de la historia del paciente. Por último, algunas recomendaciones. Lo dije 2 o 3 veces, pero es bueno entender que la digitalización es fundamental. La digitalización de los datos, de la voz, de la imagen, nos lleva a todo este análisis de la inteligencia artificial. Sin estos datos, no sería posible generar inteligencia artificial, menos inteligencia artificial generativa. Hay un cambio de la forma de pensar. Hay que ver cómo la inteligencia artificial nos ayuda, sin olvidarnos de cómo nos puede también perjudicar y cómo tenemos que estar preparados para considerarla a favor, entender la forma de incorporarla dentro de las organizaciones, si es para automatizar, es decir, lo que termina generando una reducción de costos, cómo lo puedo cuantificar en términos de mejora, optimización, menos errores, mayor grado de satisfacción y obviamente siempre la ventana abierta a tomar riesgos. Estamos hablando de una tecnología emergente, según Gartner, en un ciclo embrionario, entonces ¿cómo puedo tomar riesgos para poder realmente hacer alguna prueba y ver cómo la puedo incorporar dentro de la industria y dentro de mi organización?